Bienvenidos a Comentarios Contables, un espacio del Colegio de Contadores Públicos de México. Les saluda el licenciado Gerardo García Campa, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio. El día de hoy vamos a abordar el tema de declaración anual de las personas físicas. Para abordar y reflexionar sobre el tema, tenemos hoy invitados a panelistas. Primero, contador Héctor Armando Navarro Rodríguez, exintegrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. También nos acompaña el licenciado Damián Cecilio Torres, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Y finalmente Alberto Guillermo Castillo Durán, contador público, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pues bien, vamos a iniciar con el tema en particular, hablando, si te parece, Damián, respecto de aquellas personas de régimen de salarios asimilados a salarios. ¿Cuáles son los sujetos obligados a presentar la declaración anual? Claro, Gerardo, gracias. Bueno, debemos tener cuidado con la presentación de la declaración anual porque existen muchos supuestos en donde las personas físicas tienen que presentar una declaración anual cuando obtienen ingresos por salarios. No hay que confundir el cálculo anual que hace el patrón porque es algo distinto. El cálculo anual que hace el patrón es una obligación correspondiente al patrón. No implica que ya haya presentado el individuo su declaración anual. Entonces, entrando a mayor detalle, ¿en qué casos tengo que presentar una declaración anual? Cuando la persona física que obtiene ingresos por salarios, además de obtener esos salarios, tiene otras obligaciones en la ley del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, que tuviera una actividad empresarial, que pudiera obtener ingresos por dividendos, que pudiera obtener algún ingreso por intereses, dependiendo de los montos y de la procedencia. Sería el caso en que presentaría una declaración anual. También aquellas personas que obtengan ingresos superiores a 400,000 pesos también tendrán que presentar una declaración anual de impuestos. Cuando comuniquen al empleador, es decir, a su patrón, que tendrían que presentar una declaración anual por las razones que existieran, cuando tuvieran también, en su caso, otro supuesto sería cuando tuvieran también ingresos por donativos, premios y préstamos que excedieran en lo individual en su conjunto mayor a más de 600,000 pesos en el año de calendario por el que se esté presentando la declaración anual. Y principalmente esta declaración tendría un efecto prácticamente informativo. No es una obligación porque esos ingresos tengan que pagar impuestos, sino es más bien por informar al fisco que tiene que reportar esos salarios, esos tipos de ingresos como si fuera para reportar principalmente la procedencia. También aquellas personas que obtengan ingresos inferiores a 400,000 pesos, pero tuvieran deducciones personales, como pudieran ser gastos médicos, dentales, hospitalarios, y también tuvieran gastos funerarios, también tendrían la obligación de presentar una declaración de impuestos. Son los casos más principales, más importantes, pero también hay otro en donde si la persona física obtiene ingresos por salarios provenientes del extranjero, en ese caso, dado que no hay un retenedor en México, él tendría que presentar su declaración anual independientemente de los ingresos, del monto de los ingresos que haya obtenido. Hay que tener cuidado con una regla de resolución miscelánea que establece que si no obtuviste ingresos, si únicamente obtuviste ingresos por salarios y no obtuviste ingresos por intereses superiores a 20,000 pesos, no estás obligado a presentar la declaración anual. Evidentemente habría que evaluar cada situación porque tal vez esa persona hizo pagos de impuestos sobre la renta definitivos derivados de los intereses. Entonces tal vez tendría un saldo a favor. Esos son los casos más importantes en donde se presenta una declaración anual, Gerardo. Ok, entonces en lo general pues no podemos hablar que todo el mundo está obligado, habría que ver casos en particular como lo acabas de mencionar, ¿no? Correcto, cada caso es particular. Y en ese sentido, Armando, la información que se debe presentar en lo que respecta a préstamos, donativos y premios, ¿cuál sería el caso en donde estamos obligados a informarle al fisco en la declaración? Bueno, como comentaba Damián hace un momento, la ley de impuesto sobre la renta establece como ingresos exentos los obtenidos por concepto de premios o donativos. Los préstamos no son ingresos objeto del impuesto. Sin embargo, si una persona percibió dividendos, donativos o préstamos o tuvo algún premio superior a 600,000 pesos, tiene que presentarlo en la declaración anual como información a la misma, no porque vaya a causar impuesto. Esto quiere decir que si hay que tener mucho cuidado si nuestra prima o nuestro tío o alguien nos hizo un préstamo, que quede documentado para que lo podamos soportar como tal. No lo podamos dejar
que llegó un depósito a la cuenta de cheques y que no sepamos de dónde vino. Entonces, algo importante es también los premios como lo de loterías, premios como el que organiza la Contaduría Pública, que esos no son ingresos objeto, donativos entre cónyuges, ascendientes, descendientes, son ingresos exentos, tenemos que reportarlos. El no hacerlo implica que la persona física tendrá que considerar como ingreso acumulable en el ejercicio esos ingresos. No obstante, que por Ministerio de Ley, los ingresos no deben de causar impuesto. Entonces, un punto muy importante, y sobre todo es algo bien, hay que recomendar mucho a las personas que te voy a prestar un dinero, te prestaron, hay que dejar documentado perfectamente todo eso, porque si no, el día de mañana que llegue una revisión, podemos tener un problema serio. Entonces la consecuencia es importante, ¿eh? Tendrías que acumularlo por no Pues haberlo nada informado. más si pensamos que tienes un ingreso donde ya causas el 35% y por un donativo de 600,000 pesos que te hizo tu padre, tu hijo, tu cónyuge, tendrás que pagar otro 35% más. Okay. Siendo que si le informas, no causas impuesto. Ok, en caso de que no lo haya informado, ¿el hecho de presentar una declaración complementaria resarciría el efecto negativo que tiene o en el acumularlo? Bien, en mi opinión creo que sí, siempre y cuando no hubiera una revisión por parte del SAT. Ahí tendríamos que ver, no sé qué opinen los abogados, no sé, pero yo creo que podríamos tener yo creo que sí podríamos presentarlo. Yo lo presento el día 30 de abril y el día 5 de mayo me doy cuenta de que no lo declaré, pues lo puedo presentar. No sé qué efecto tendría si ya inició las facultades de la autoridad. ¿Tú qué opinas? No sé si quieran opinar al respecto. Bueno, si la autoridad ya inició sus facultades de comprobación, en mi opinión el contribuyente ya está perdido, porque el requisito precisamente para que no se consideren ingresos los préstamos, donativos y premios es que se informen en la declaración anual a más tardar el 30 de abril. Si la suerte estuviera en contra de la persona física y lo revisan el 5 de mayo, pues está en el supuesto de la ley del artículo 90 que presume que son ingresos por no haberse informado. Se informa. Si no hay gestión de la autoridad, pues en mi opinión tendría muchas posibilidades de salir bien librado. Sin embargo, ha habido casos en donde la autoridad opina que con una complementaria no se subsana esa irregularidad. Yo desde luego sugeriría que se presente la declaración y en su caso pedir la ayuda a la PRODECON el día de mañana, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Es mejor presentarla a destiempo que no presentarla nunca. Ok. Damián, para el cálculo de impuesto anual de este ejercicio 2017, se van a aplicar por primera vez las nuevas deducciones personales de pagos por servicios personales de psicología y nutrición. ¿Podrías comentarnos algunos requisitos para poder aplicarlas? Sí, claro. El tema de deducciones personales podría llevarnos varias horas de análisis, porque no solamente son aquellas que eventualmente se generan en México, sino también en algunos casos en el extranjero. Tratándose particularmente de los gastos por psicología y nutrición, es un cambio que sufre la ley a partir de 2017 y previamente a ese cambio, este tipo de gastos no eran deducibles a efectos como deducción personal. Entonces, uno de los principales problemas que tiene México es justamente un tema de nutrición, un tema de obesidad. Entonces, previendo esa situación, se incluye en la ley que se puedan deducir aquellos gastos relacionados con nutrición. Es decir, la persona tendrá que tener un título o una licenciatura en nutriología. Eso permitirá hacer deducible ese gasto. También los gastos relativos a psicología. La persona deberá ser un licenciado en psicología para tener la posibilidad de deducir ese gasto. Y evidentemente tener también los comprobantes fiscales. Recordemos que en México tenemos que prácticamente comprobar todos los gastos fiscales, no como en otros países, que te permiten hacer deducible muy fácilmente ese tipo de gastos. Entonces, estos gastos serán deducibles siempre que sean licenciados en psicología o en nutrición, que sean para el contribuyente, para sus ascendientes o descendientes en línea recta, es decir, abuelos, padres, hijos, nietos, y siempre que estas personas no obtengan ingresos mayores a un salario mínimo elevado al año. Principalmente son los requisitos, y que también este tipo de gastos se paguen a través de medios electrónicos, es decir, a través de una tarjeta de crédito, a través de una transferencia, no en efectivo, porque en ese caso no sería deducible.
Evidentemente entran al tope para efectos de la Si deducibilidad. fueran los únicos gastos que la persona, las deducciones personales que tuviera esa persona física, habría que limitar esa deducción personal hasta 5 veces la UMA, que son aproximadamente 140,000 pesos, y también limitarlo a 15 veces, 15% del salario, de los ingresos que obtiene la persona física. Muy bien. Alberto, ya sabemos que hoy con la declaración, digamos, automática, se tienen ya las personas físicas, digamos, una facilidad de obtener esa devolución de manera automática de ese saldo a favor. ¿Podrías platicarnos en qué casos aplica esta facilidad? Sí, este sistema de devolución automática de saldos a favor previsto por el SAT aplica cuando la persona física presenta su declaración y anota su clave bancaria de 18 dígitos y marca en el recuadro correspondiente su deseo de que sea devuelto el saldo a favor. Esta declaración, si el saldo es hasta 10,000 pesos, se puede presentar con la contraseña. Si el saldo es más de 10,000 y hasta 50,000, se tiene que presentar la declaración con la e-firma o la e-firma portable. Sin embargo, en el proyecto de la primera modificación a la miscelánea ya está previsto que si el saldo a favor es superior a 10,000, pero no mayor de 50,000, y puede la persona física presentarla con su contraseña, no necesita la e-firma, siempre y cuando ya haya estado precargada la clave bancaria estandarizada de 18 dígitos, es decir, si esta persona en 2016 tuvo saldo a favor y marcó su clave bancaria y está en esa misma cuenta donde solicita la devolución, automáticamente le van a devolver el saldo. No aplica si el saldo es superior a 50,000 pesos. No aplica si la persona física tiene ingresos por otras actividades. Esto es para los asalariados. Okay. Es decir, si fuera mayor a 50,000 tendría que hacerlo a través del FED. Si fuera mayor de 50,000 tendría que hacerlo presentando el formulario electrónico de devolución, conocido como FED, efectivamente. Ok, Alberto. Pues como bien saben, hay un portal del SAT en donde ya está liberada la declaración, el aplicativo de la declaración anual. Dentro de este aplicativo, pues evidentemente el SAT pretende, digamos, en 3 términos, ¿no? Él lo maneja como revisa, acepta y envía, facilitándole al contribuyente la presentación de su declaración. Preguntarle a los 3, ¿cómo impacta este prellenado de declaración en los contribuyentes? ¿Qué efecto tiene el hecho de que prácticamente cualquier contribuyente puede entrar y verificar, como dice ahí, puedo revisar y en su caso aceptar la declaración? ¿Es necesario ya el contador, no es necesario? ¿Cuál es su expectativa al respecto, Armando? Fíjate que yo creo que al final de cuentas la noble profesión de contador público siempre seguirá siendo necesaria, ¿no? Porque si bien es cierto que el SAT ha cargado información, precargado información respecto de ingresos, sueldos, salarios, retenciones que tiene la persona física, nos ha tocado en los últimos días, y tan es así que el SAT sacó un comunicado en donde no está correctamente precargada la información del año 2017. Es más, según un comunicado diciendo que están revisando esto y lo tendrán que hacer. Sin embargo, yo sí creo que es necesaria la asesoría a la persona física, sobre todo cuando no es una persona que esté muy relacionada con el medio impositivo. Nuestras leyes fiscales no son sencillas, siempre tienen algún recovequito por ahí, que puede ser o que le dé un beneficio indebido a la persona o que le ocasione un perjuicio. Si hay algún error, no va a obtener su devolución con la velocidad que lo tendría que obtener. Yo también creo que, si no es el contador público, el área de asesoría, de orientación de parte del SAT ha mejorado mucho y cada vez hay personas más capacitadas asesorando a la gente. Entonces, pues, aún hasta una consulta vía chat, a veces yo creo que vale la pena, pero yo sí les recomendaría a las personas físicas no presentar la declaración solo, sino que recurrir a alguien. Muy bien, Armando. Alberto. Pues yo creo que va a depender de la complejidad de la declaración, ¿no? Si una persona es asalariada, tuvo 200,000 pesos en el año, no pagó honorarios médicos, dentales, psicológicos, de nutrición y no tiene ninguna otra deducción personal, pues le aparece ya precargados los datos,
yo recomendaría sí que verifique con alguien de la empresa que sean los datos correctos. Platicábamos que yo he visto ya ahorita varios casos de trabajadores que los datos que están precargados son exactos a los que obtuvo y que la empresa tiene reportados e informados al trabajador. Como ya no hay declaración informativa de salarios, pues ahora el SAT capta toda la información a través de los CFDIs. Si el patrón los hizo todos correctamente, pues el SAT recibe la información total. Si el patrón no hizo algunos y algunos los hizo el año siguiente, ya se empieza a lo mejor a no tener la información completa, y sí va a tener el trabajador que pedirle a la empresa que le dé los datos exactos, precisos, para que pueda completar esa información y sea exactamente la que el patrón le pagó. Dependerá. Si este trabajador aparte tiene ingresos por honorarios, por arrendamiento, como decía Damián, por dividendos, por intereses, pues a lo mejor sí se le complica ya hacerla él solito, ¿no? Porque no conoce todo lo relativo, y siempre será buena la ayuda de un contador público, de una persona que conozca de impuestos. Muy bien, Alberto. Existen, yo creo que 2 o 3 puntos importantes que hay que destacar en este aplicativo, desde el punto de vista de la autoridad y desde el punto de vista del individuo. El aplicativo surgió a finales de marzo, en donde prácticamente te dice que identifiques tus ingresos y tus deducciones, le des aceptar y enviar la declaración anual. Eso relativamente es muy sencillo. El problema está en que el aplicativo Declarasat traía algunos errores. Al principio no cuadraban los ingresos, tuvieron que sacar algo que se llamaba un visor de los ingresos para identificar cómo estaban conformados tus ingresos, y esto se debe principalmente a que muchas empresas dejaron de presentar algo que se llama, dejaron de emitir algo que se llamaba constancia de ingresos. A partir de 2017 ya no existe esa constancia. La constancia de ingresos era una forma donde resumía o consolidaba prácticamente todos los ingresos del asalariado. Entonces era muy fácil hacer una conciliación entre los ingresos percibidos con respecto de lo que manifestaba el Declarasat. Pero a partir de que entra en vigor el CFDI, actualmente tienes todo disperso, toda la información está dispersa. Entonces tienes que ser muy consciente de que posiblemente la información que esté precargada en el Declarasat pudiera no ser igual. Afortunadamente a Alberto le ha tocado casos donde son tal vez muy metódicos, muy exactos, pero hay muchos casos que no coinciden los ingresos. Entonces habrá que conciliar esos ingresos, porque ya desde el punto de vista de la persona física, imagínate que tú le das aceptar y enviar y tuviera un saldo a cargo, el cual pudiera ser inexistente por duplicidad de CFDIs, etcétera. Por otra parte, si tuvieras un saldo a favor, a lo mejor estarías reclamando un saldo indebido al fisco. Entonces, con sus consecuencias fiscales, ¿no? Entonces, habrá que revisar cada caso en particular para, como insisto, no solamente es aceptar y enviar, sino analizar también la información que ahí está precargada. Perfecto. Bueno, pues como vemos, hay un sinnúmero de aplicaciones y de hechos que debemos tomar en cuenta para hacer la declaración anual. Nada más que quizá restaría considerar a todos aquellos trabajadores que nos estén escuchando que hay un visor, como ya lo comentaba aquí Damián, un visor de comprobante de nómina que pueden revisar, que pueden ayudar a conciliar, como dice Alberto, con el patrón para evitar discrepancia en su declaración, y con esto poder hacer su declaración pues cuanto antes, para poder tener el saldo a favor lo más pronto posible. Pues yo quiero agradecerles, Armando, Alberto y Damián, su aportación en este panel, y pues invitarlos a todos próximamente a los siguientes paneles que estarán en las emisiones de comentarios contables, que se publican evidentemente en la página del colegio www.ccpm.org.mx, y también pues a visitar nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn y Twitter, así como en el canal de YouTube. Hasta pronto.